¿Se logra ver la diapositiva? ¿Me confirma, por favor? Sí, doctora. Ok, gracias. Ya, entonces ya empezamos con la teoría. Primero vamos a hablar un poquito sobre anemia hemolítica. El tema que está en su sílabus es anemia hemolítica congénita, ¿no? No se habla sobre las anemias hemolíticas adquiridas, ¿ok? Sin embargo, por ahí mencionaré unos 2 o 3 slides al final, ¿no? Para que no quede incompleto. Ok, ya está. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Si bien recordamos cuando hablábamos los días anteriores sobre anemias carenciales, ¿no? Decíamos que es una anemia que se produce por deficiencia, en este caso anemia ferropénica, deficiencia de hierro, y anemia megaloblástica, deficiencia de B2 y folatos. Cuando hablamos de anemia hemolítica, hablamos de que existe otro mecanismo, ¿no? No es una deficiencia, sino en este caso lo que vemos es una destrucción excesiva de los glóbulos rojos, ¿no? Normalmente un glóbulo rojo vive 120 días, ¿no? Pero en este contexto se van a destruir o van a vivir menos de ese tiempo establecido, ¿no? Y esto va a producir un acortamiento en la sobrevida de los glóbulos rojos, ¿no? Estos normalmente cuando llegan a los 120 días terminan su proceso de vida y van a ser destruidos a nivel de los macrófagos esplénicos, ¿no? Para ser fagocitados y eliminados, ¿no? Y poder reutilizarse todos sus componentes, ¿no? Entonces, en este caso se va a producir esto antes de esos 120 días, ¿no? Por una serie de condiciones que pueden depender del glóbulo rojo o pueden depender del entorno. En base a ello, nosotros tenemos dos grandes grupos de anemias hemolíticas según el origen, como son las anemias de tipo hereditarias y de tipo adquiridas. Poner aquí, puntero. ¿No? Las de tipo hereditaria son, o también llamadas corpusculares, son aquellas que se producen desde etapas tempranas de la vida por factores intrínsecos al hematíe. O sea, el hematíe viene defectuoso, ¿no? Viene alterado y por lo tanto tiende a destruirse en el camino, ¿no? En este grupo, por ejemplo, tenemos a las hemoglobinopatías, ¿no? Como por ejemplo la talasemia, las membranopatías, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria, y enzimopatías, como por ejemplo la deficiencia de la piruvato quinasa. En el otro grupo, que es el grupo más frecuente, tenemos a las anemias hemolíticas adquiridas o extracorpusculares, ¿no? Estas generalmente se desarrollan a lo largo de la vida, durante la adultez, ¿no? Y se deben a factores externos al hematíe, ¿no? Es decir, el hematíe está ok, está bien, el problema es el entorno, ¿no? De repente un agente infeccioso, de repente un anticuerpo, ¿no? De repente algún evento inflamatorio, metabólico que condicione su destrucción. Este a su vez puede ser de tipo inmune, mediada por anticuerpos o autoanticuerpos, que es la anemia hemolítica autoinmune, y la no inmune, que puede ser, por ejemplo, las microangiopatías trombóticas. ¿Okay? Entonces es una forma de clasificarlo y esa es la forma clásica, ¿no? Otra forma de clasificarlo es según su fisiopatología, y así tenemos dos grupos, como es la anemia hemolítica extravascular y la intravascular, ¿no? La extravascular, como su nombre lo dice, es aquella que ocurre fuera del vaso sanguíneo, ¿no? Habitualmente a nivel de los macrófagos esplénicos. Y es aquí donde se va a destruir el hematíe y se va a liberar su contenido, ¿no? Dentro del contenido tenemos pues el hierro, que pasa a reciclarse para formarse más glóbulos rojos, las cadenas de globina, que pasan a formar aminoácidos, y el grupo EN, que pasa a formar bilirrubina, ¿no? Como hay un exceso de destrucción de los hematíes, hay un exceso de producción de bilirrubina, y esta pues termina no conjugándose y comienza a incrementar la bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿no? La que va a generar la característica ictericia de estos pacientes, ¿no? La coloración amarillenta. Esta bilirrubina se puede eliminar por las heces en forma de estercobilinógeno o por la orina en forma de urobilinógeno, ¿no? La hemolysis extravascular es la más frecuente según la fisiopatología. Aquí, por ejemplo, se incluyen a las anemias hemolíticas hereditarias, la mayoría, o a las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? El otro grupo es la intravascular, que es aquella cuya destrucción ocurre dentro del vaso sanguíneo, en el cual directamente se van a vertir los componentes de los hematíes al plasma, ¿no? Y dentro de los componentes tenemos la hemoglobina, que al liberarse comienza a ser
recibida por una proteína que es lactoglobina, ¿no? Comienza a saturar lactoglobina, lo que produce la disminución o el consumo de lactoglobina, ¿no? Y esta hemoglobina puede llegar a ser realmente perjudicial porque se elimina por vía renal y puede generar daño renal, ¿no? Al eliminarse por el riñón, se puede eliminar en forma de hemoglobinuria. Ahora, este tipo de hemólisis es la menos frecuente, pero puede llegar a ser la más grave, ¿sí? Justamente por el daño renal, ¿no? En este grupo, por ejemplo, encontramos a las microangiopatías trombóticas, encontramos la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Como ejemplo. ¿Ok? ¿Puede coexistir en un paciente ambos tipos de hemólisis? Sí, puede pasar y suele ser un poco más grave, ¿no? El proceso. Ahora, en relación a la presentación clínica, primero los síntomas son característicos de la anemia hemolítica incluyen una triada, ¿no? La triada está conformada por la anemia, que ya conocemos el síndrome anémico, la ictericia, que como bien les comentaba, por el incremento de la bilirrubina, la acumulación de la bilirrubina indirecta, por eso es uno de los diagnósticos diferenciales también anemia megaloblástica, ¿sí? Y la esplenomegalia, ¿no? Y esto es porque la mayor parte de la hemólisis ocurre en el extravascular, a nivel de los macrófagos esplénicos, y esto hace que el vaso tienda a crecer, ¿no? Entonces esto va a producir una esplenomegalia, ¿no? En algunos casos también puede ocurrir en el hígado y también puede generar hepatomegalia, ¿no? Pero lo más característico es la esplenomegalia, ¿no? Entonces, esta es la triada básica de la anemia hemolítica, como es el síndrome anémico, la ictericia y la esplenomegalia, ¿ok? Ahora, pueden haber también otras manifestaciones que pueden estar asociadas a enfermedades. A veces las anemias hemolíticas, sobre todo las de tipo adquiridas, vienen en el contexto de una patología de fondo, ¿no? Y esto puede hacer que la clínica sea muy variada, ¿no? Los pacientes pueden presentar, por ejemplo, pérdida de peso, si hablamos de un proceso oncológico, pueden presentar adenopatía, si hablamos de un síndrome linfoproliferativo, pueden presentar poliartralgias en enfermedades reumatológicas y así, pues, ¿no? La clínica es muy variada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre la triada clásica de la anemia hemolítica. Ahora, en relación al laboratorio, lo que vamos a encontrar clásicamente en el hemograma de estos pacientes, si nosotros nos acordamos esa diapositiva donde tenemos los tipos de anemias, ¿no? La anemia hemolítica estaría dentro del grupo de las anemias normo o macrocíticas, ¿no? Si nosotros recordamos, la ferropénica era microcítica, la megaloblástica era macrocítica, la hemolítica puede ser normo o puede ser macrocítica. ¿Ok? Y no suele alterar otras líneas celulares, o sea, no suele alterar leucocitos, no suele alterar plaquetas, ¿no? Salvo que esté asociada a otra patología. Ahí sí podría darse el caso, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico se necesita uno, que cumpla el criterio de anemia y una anemia que sea normocítica, macrocítica, y dos, que tenga criterios de hemólisis, ¿no? Y los criterios de hemólisis son todos estas variables, ¿no? Como por ejemplo, uno, los reticulocitos incrementados. Como ustedes recuerdan, los reticulocitos son esos glóbulos rojos jóvenes que la médula comienza a producir y que si yo estoy destruyendo afuera o se están destruyendo afuera los glóbulos rojos, la médula pues trata de compensar y estimula la producción de estos glóbulos rojos jóvenes llamados reticulocitos, ¿no? Por eso tienden a estar incrementados, ¿no? Por eso se dice que la anemia hemolítica es una anemia regenerativa. Otro criterio de hemólisis es el incremento de esta enzima, que es el lactato deshidrogenasa, ¿no? Porque al destruirse hematíes se libera la DHL que está en el interior de los glóbulos rojos. Otro dato importante es la bilirrubina, como bien lo mencionamos, pero es una bilirrubina a predominio indirecto, ¿no? Y por último, el consumo o la disminución de lactoglobina, porque comienza a fijar, es esa proteína que fija la hemoglobina libre, ¿no? La hemoglobina que está en el plasma. Entonces comienza a consumirse. Todos estos son datos que nosotros lo podemos pedir en un examen de sangre, ¿no? No vienen como parte del hemograma, pero sí lo podemos pedir para poder completar el diagnóstico con los criterios de hemólisis, ¿no? Y otro dato importante es el frotis sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, en la anemia ferropénica hablábamos de la microcitosis, de la anisoipoiquilocitosis, ¿no? En la anemia megaloblástica hablábamos de los macrobalocitos, de los neutrófilos polisegmentados, ¿no? En el caso de la anemia hemolítica, hablamos de la presencia de unas células llamadas normoblastos, que son precursores eritroides. Como la médula
trata de compensar la destrucción de los hematíes. Libera glóbulos rojos jóvenes, libera reticulocitos y libera glóbulos rojos que están en proceso de maduración o llamados precursores eritroides, ¿no? Que normalmente no debe haber en sangre. Pero ¿eso qué significa? Que la médula está trabajando y está tratando de compensar, ¿no? Esos precursores eritroides también se les llama normoblastos y son glóbulos rojos nucleados, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Glóbulos rojos más teñidos, más hemoglobinizados, que si nosotros lo comparamos con un glóbulo rojo maduro, ¿sí? Entonces, ese aumento de tinción va a generar en el frotis un hallazgo de policromatofilia, ¿no? Va a producir policromasia o policromatofilia, como si fuera un frotis más colorido, ¿no? Más teñido, que es por la presencia de estos normoblastos. Ahora, no es lo mismo normoblasto que el blasto, que van a ver más adelante en la clase de leucemia aguda, ¿no? El blasto es esa célula inmadura maligna característica de la leucemia aguda. El normoblasto es un precursor eritroide, que significa que la médula está trabajando. Por ejemplo, pasa en la anemia hemolítica, ¿no? Como vemos aquí. Ahora, acá hay un par de imágenes más de frotis sanguíneos de pacientes con anemia hemolítica y nuevamente, ¿no? Aquí vemos los precursores eritroides o normoblastos, esos glóbulos rojos nucleados, bien teñidos, ¿sí? Podemos ver también otros cambios morfológicos, como los esferocitos, como pasa en la esferocitosis hereditaria, ¿no? Son glóbulos rojos bien definidos, bien coloreados, ¿no? Pequeños en su mayoría. O otras alteraciones como la presencia de esquistocitos, que se ve en la PTT, en la púrpura trombocitopénica trombótica, que son glóbulos rojos fragmentados, ¿no? Fragmentados o alargados en algunos casos, ¿no? Que se produce por la destrucción de la hematía. Entonces, lo característico básicamente es la presencia de los normoblastos, la policromatofilia o policromasia. Y aquí un slide para darle especial interés a los reticulocitos, que son esos glóbulos rojos que se están produciendo. Normalmente la médula lo produce y en sangre vamos a tener valores de 0,5 a 2%. Pero en contexto de una anemia hemolítica, en contexto de un sangrado reciente, tiende a incrementar, tiende a estar por encima de los valores normales. Y no nos conformemos con el valor porcentual, calculemos el valor absoluto mediante el cálculo del IPR, que es el índice de producción reticulocitaria, ¿no? En este caso, las anemias hemolíticas estarían en este grupo, ¿no? En el grupo de las IPR mayor de 2,5, porque hay regeneración medular, hay incremento de reticulocitos, ¿no? Hay respuesta compensatoria. A diferencia de las anemias carenciales que estarían con este IPR, ¿no? Debajo de 2,5, llámese ferropénica, megaloblástica. Entonces, este gráfico nuevamente es para recordar que cuando nosotros vamos a, o tenemos un paciente con anemia y vamos a estudiar una anemia, como es un concepto muy amplio y como hay un gran grupo de patologías que la puede producir, es importante poder orientar el estudio en base a la clasificación morfológica, ¿no? Entonces, para eso utilicen su volumen corpuscular medio y dependiendo de eso, pues orienten el estudio, ¿no? En el caso de las anemias hemolíticas, estamos en este grupo. Pueden ser normocíticas, pueden ser macrocíticas, al igual que la anemia por sangrados agudos. ¿Ok? El principal diagnóstico diferencial de anemia hemolítica por la ictericia, por los criterios de hemólisis, es la anemia megaloblástica, ¿no? Y la forma como voy a diferenciar entre estas es haciendo uso, por ejemplo, de los reticulocitos, ¿no? Recuerden que las anemias megaloblásticas son arregenerativas, tienden a tener reticulocitos bajos y las hemolíticas suelen ser más bien regenerativas, ¿no? Con reticulocitos altos, ¿sí? Otra forma de diferenciarla es evaluando otras líneas celulares, ¿no? La anemia megaloblástica puede alterar otras líneas celulares a diferencia de las hemolíticas que no suele producir esto, ¿no? Por sí solas, per se, ¿no? En este grupo también, que pueden alterar otras líneas, tenemos a las anemias por falla medular, ¿no? No sé si por ahí van a hablar de aplasia medular, pero esta también puede producir anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿no? Como un dato para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces la teoría del día de hoy se basa en anemias hemolíticas congénitas, ¿no? Entonces ustedes ya saben de qué se trata la anemia hemolítica, cuáles son los criterios de hemólisis, cuáles son los hallazgos clínicos en estos pacientes, los hallazgos en el frotis, etcétera, ¿no? Entonces, en base a ello vamos a definir dos grandes grupos de anemias hemolíticas según el origen.
como es el congénito y adquirido, ¿no? Hablamos del congénito como aquel que inicia desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Aquel que puede afectar a niños, adolescentes, adultos. En algunas ocasiones se pueden diagnosticar en la etapa adulta cuando son casos leves, ¿no? Que pueden pasar desapercibidos, pero que se producen principalmente por problemas propios del hematíe. O sea, ya de entrada el hematíe viene defectuoso, ¿no? Viene dañado. Y este daño se puede producir a nivel de su membrana, ya acá tenemos a las membranopatías, ¿no? Como la esferocitosis hereditaria, que es la más común. Se puede producir daño a nivel de la cadena de globina, ya sea de forma cuantitativa, como pasa en las talasemias, o de forma cualitativa, como pasa en la anemia falciforme. O problemas en el contenido enzimático, como pasa en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas patologías para más o menos tener alguna idea de cómo es la presentación clínica y la evolución de estos pacientes. Entonces voy a empezar con las más frecuentes. Las más frecuentes son las membranopatías, ¿sí? Ustedes saben que un glóbulo rojo normalmente tiene una forma discoide, ¿no? Y tiende a ser muy deformable, ¿no? Pero ¿qué pasa en las membranopatías? Se pierde esto, se pierde la forma, se pierde la deformabilidad también propiamente dicho, ¿no? Y esto se debe a cambios en la estructura de su membrana. La membrana normalmente está formado por una bicapa lipídica y está formado por proteínas del eje vertical como proteínas del eje horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las membranopatías? Se producen mutaciones que van a afectar estas proteínas, tanto del eje vertical como del eje horizontal, ¿ok? Que va a generar los cambios en la morfología del eritrocito, ¿no? Las proteínas afectadas pueden ser del eje vertical, como es el caso de la anquirina o es el caso de la espectrina, y dar lugar a la eferocitosis hereditaria. O pueden ser del eje horizontal, como por ejemplo la espectrina, también en B y la actina, y dar origen a la elictocitosis hereditaria, ¿no? Como ustedes pueden ver, la gran mayoría de estos tipos de membranopatías son de herencia autosómica dominante, ¿sí? Es decir, hay una fuerte historia familiar, ¿no? Por eso cuando uno indaga en la historia clínica de un paciente con anemia hemolítica, siempre pregunten historia familiar, sobre todo si son niños, adolescentes, donde presumimos que tiene una anemia hemolítica congénita, ¿no? Porque aquí en el 75% de los casos va a haber historia familiar, ¿no? Por el tipo de herencia, que es autosómica dominante. Ahora, la membranopatía más frecuente es definitivamente la esferocitosis hereditaria, ¿ok? Esta es la causa más frecuente de anemia hemolítica hereditaria y crónica. Si en este caso se produce una deficiencia en las proteínas del eje vertical, ¿no? Tipo anquirina o espectrina. Esto genera que los hematíes cambien de forma, se vuelvan hematíes esféricos, como el nombre lo dice de la patología, y son hematíes rígidos, que no se deforman, por lo tanto tienden a destruirse al pasar por los pequeños vasos, ¿no? Eh, el diagnóstico se basa primero en una sospecha. Hay que tener en cuenta que son pacientes que desde etapas tempranas de la vida o han tenido cuadros de hemólisis. La hemólisis es crónica. ¿Eso qué quiere decir? El paciente probablemente tenga historia larga de anemia, ¿no? Tengan historia de ictericia, tengan visceromegalia o esplenomegalia. En el frotis encontremos estos esferocitos, ¿no? Que son estos glóbulos rojos pequeños y muy teñidos, ¿no? Y por esa hemólisis crónica, estos pacientes tienden a desarrollar cálculos biliares con frecuencia por la acumulación de pigmentos, ¿no? Y esto hace que tengamos, por ejemplo, un caso de litiasis biliar en un paciente joven, ¿no? Que no es lo habitual, ¿no? Entonces, es un dato que nos puede orientar a pensar, oye, este paciente tiene una hemólisis crónica, probablemente tenga una anemia hemolítica congénita, ¿no? El diagnóstico se realiza con un examen que se hace en sangre, que se llama test de fragilidad osmótica. Creo que tengo un slide, sí. Entonces, este examen se hace en sangre, es un examen de especialidad, no es invasivo y lo que hace es evaluar
la resistencia del hematíe a la hemólisis en soluciones hipotónicas, ¿ok? Normalmente el hematíe normal, el hematíe bicóncavo deformable, es resistente, ¿no? No se destruye con facilidad. Pero ¿qué pasa en la esferocitosis hereditaria? Ese hematíe pierde esa resistencia y eso hace que la curva en este gráfico se desplace hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que es menos resistente o es más sensible a la hemólisis. Y eso es por los cambios morfológicos del hematíe, ¿no? Entonces es más sensible a la destrucción en situaciones adversas como son los medios hipotónicos, ¿no? Entonces un desplazamiento de la curva a la derecha confirma un diagnóstico de ferocitosis hereditaria, ¿no? Y junto a la historia clínica, junto a los datos del frotis, entre otros, pues hacemos el diagnóstico. Ahora, la gravedad de una esferocitosis hereditaria es muy variable. Hay pacientes que tienen cuadros muy leves, que son asintomáticos y por ahí se dan cuenta que tienen esferocitosis en la edad adulta, ¿no? En estos casos lo que solemos hacer es controles periódicos, ¿no? Hacemos controles de hemograma cada cierto tiempo, al menos una vez al año, si el paciente está sintomático, y hacemos también controles de imágenes. Recuerden, a pesar de que sea sintomático, puede tener cierto grado de hemólisis que al volverse crónica va a generar cálculos biliares, ¿no? Y el cálculo, pues, es una patología, la litiasis biliar, que debe ser tratada, ¿no? Ustedes saben que debe ser operada. Entonces, se recomienda hacer una ecografía en estos casos cada 5 años de forma preventiva. En los casos moderados a severos que ya desarrollan anemia, hacemos terapia de reemplazo con ácido fólico, ¿sí? Y en casos severos, planteamos la posibilidad de una esplenectomía, ¿no? Porque la mayor parte de la destrucción se produce en el vaso. Y esto genera pues el vaso grande y es el principal órgano secuestrador, ¿no? De esos glóbulos rojos. Entonces, parte del tratamiento en casos severos es la esplenectomía. A veces se puede usar también ese momento de hacer la esplenectomía con una colecistectomía si el paciente también ya viene con su litiasis biliar. En los casos, obviamente, con anemias severas, sintomáticas, con compromiso hemodinámico, como en las otras charlas, la indicación es transfusión de paquete globular, ¿no? Definitivamente ahí no hay mucho que pensarlo. Ahora, así como tenemos esferocitosis, podemos tener otras membranopatías, son menos frecuentes, pero por ahí es importante por ahí conocer algunos datos. La eritocitosis es aquella en la que se producen mutaciones a nivel de las proteínas del eje horizontal, va a generar que el glóbulo rojo adopte la forma alargada, ¿no? De un elictocito. Y luego la estomatocitosis, en la cual se produce como una hendidura transversa en el interior del hematíe, llamado estoma. En estas dos patologías también es de predominio la herencia autosómica dominante, ¿no? Por eso decía, hay una fuerte historia familiar en este tipo de patologías, en las membranopatías. Ok, a ver, vamos a esta pregunta. Es una pregunta bastante simple, es pregunta de teoría, ¿no? A ver, dice, ¿qué signo clínico se presenta con más frecuencia en pacientes con esferocitosis hereditaria? A ver, ¿cuál creen ustedes? Tenemos la esplenomegalia, tenemos las petequias, que son los pequeños sangraditos, la hepatomegalia, ¿no? Esplenomegalia, crecimiento del vaso, hepatomegalia, crecimiento del hígado, la equimosis, que son esos moretones sangrados pequeños también en forma de manchas, y la deformación de huesos faciales. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? A ver, por el chat. A ver, ¿una respuesta? Ya. Ah, ¿Qué más? ¿Alguna respuesta más? Ok, a ver, voy a compartirlo esto de aquí. Bueno, la respuesta es la letra A.
¿no? Es una pregunta teórica, ¿no? Hablamos de la triada de la anemia hemolítica en líneas generales, ¿no? Anemia, ictericia, esplenomegalia, ¿no? Entonces, si hablamos de cuál es el signo más frecuente en un paciente con una anemia hemolítica, porque eso es la esferocitosis, ¿no? Una anemia hemolítica, esplenomegalia, ¿no? Bastante sencillo. A veces los pacientes pueden presentar hepatomegalia, pero no es lo más frecuente. Las petequias y las equimosis son signos de sangrado, ¿no? No tienen nada que ver acá. Eso se va a ver más adelante cuando vean PTI de repente, ¿no? Ahí, por ahí podemos tener. Deformación de huesos faciales sí es un dato que se pueden presentar en anemias hemolíticas, pero no es el más frecuente, ¿no? Vamos a ver más adelante en un tipo específico de anemia hemolítica. Ok. El otro grupo son las enzimopatías. En este caso hay una deficiencia enzimática, ¿no? Y las enzimas involucradas pues son innumerables. Aquí la más característica, la que uno no debe olvidar, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? En este caso, esta patología se transmite por una herencia asociada al cromosoma X, ¿no? Es decir, las madres son portadoras, los hijos tienen la enfermedad, ¿no? Son los enfermos, ¿no? Entonces eso pasa en este tipo de patología, otro tipo de herencia, ¿no? Entonces aquí la más característica es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enzima que normalmente tiene el hematíe para protegerlo frente al estrés oxidativo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo anemia hemolítica por deficiencia de esta enzima, pues no la presento y mi hematía va a ser especialmente vulnerable, ¿no? A cualquier sustancia oxidante o oxidativa. Por ejemplo, dentro de los alimentos tenemos las habas, ¿no? Y esto genera el llamado favismo, ¿sí? O sea, el hecho de consumir estos alimentos y no tener esta enzima favorece a los cuadros de hemólisis, ¿ok? Otras sustancias oxidativas se encuentran en los medicamentos, por ejemplo, los salicilatos como el ácido acetilsalicílico, los AINES o algunos antibióticos, ¿no? Entonces eso hace que el paciente sea especialmente vulnerable a hacer cuadros de anemias hemolíticas cuando consume o cuando se expone a estas sustancias oxidativas. El diagnóstico consiste pues en dosar esa enzima o dosar la actividad de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Que es un examen que se hace en sangre. ¿Okay? Idealmente, en lo posible, evitar la exposición a agentes oxidantes, ¿no? Y el tratamiento, pues ustedes pensarán, si tengo deficiencia de esta enzima, pues hay que darle la enzima para reponerla, ¿no? Sin embargo, no existe esa alternativa de tratamiento. Lo que hacemos es terapia básicamente sintomática de soporte, ¿no? Lo más importante es evitar la exposición a esos agentes oxidantes y dar terapia de suplementación con ácido fólico y en los casos graves, que no es lo habitual, transfusión de paquete globular. Este es un tratamiento netamente sintomático, ¿no? Ahora, el tercer grupo es el grupo de las hemoglobinopatías. En este caso hay un problema en las cadenas de globina, ¿sí? Y hablábamos de alteraciones cuantitativas y cualitativas, ¿no? Entonces vamos a empezar con las cuantitativas, como son las talasemias. Normalmente, la hemoglobina de un adulto, la hemoglobina A, tiene dos cadenas de alfa y dos cadenas beta, ¿no? Globina, y tiene su grupo N, ¿no? Entonces eso es lo normal, ¿ok? ¿Qué pasa en las talasemias? Existe una disminución o parcial o total de la síntesis de las cadenas beta globina, ¿sí? O alfa, ¿no? Si hay una deficiencia de las cadenas beta, hablamos de las beta-talasemias, y si hay una deficiencia de las cadenas alfa, hablamos de las alfa-talasemias, ¿no? En este caso, va a condicionar esto que la hemoglobina sea normal, ¿no? Que no sea la hemoglobina típica, la hemoglobina A, que es la que predomina en el adulto. Va a predominar otro tipo de hemoglobina, y eso es lo que va a favorecer a los cuadros de hemólisis. El cuadro clínico es muy variado, puede ser leve en los casos de talasemias menores o pueden ser severas en los casos de talasemia mayor. Estas son un par de imágenes de un paciente con una talasemia pues mayor, una talasemia severa, ¿no? Que se manifestó desde etapas tempranas de la vida. Este es un niño, ¿no? Por eso mismo lo comento. Y en estos pacientes, cuando los cuadros de hemólisis son severos desde etapas tempranas, va a producir un ensanchamiento de los huesos, un agrandamiento de los huesos, de la médula ósea, ¿no? Y eso se hace bastante notorio, sobre todo en los huesos craneofaciales.
Por ejemplo, en este caso, el ensanchamiento del hueso frontal, ¿no? Como podemos ver, o del maxilar superior, ¿no? O la protusión mandibular o de los malares, ¿no? Que es algo que se hace evidente. En los huesos largos puede producir que sean más frágiles, y fracturen con facilidad, ¿no? Y también puede producir, como vemos acá, una gran visceromegalia, en este caso esplenomegalia o hepatomegalia, y eso generar el aumento de la circunferencia abdominal, ¿sí? Ahora, en hallazgos radiológicos podemos encontrar alguno característico, como es este cráneo en cepillo, ¿no? Que son unas estrías verticales que salen de la calota, ¿no? Todo esto significa que la médula ósea está trabajando pues a mil, ¿no? Porque trata de compensar esas pérdidas, esos hematíes que se están destruyendo en la periferia. Ahora, las talasemias, cuando ustedes recuerden ese gráfico de la clasificación morfológica de las anemias, las talasemias estaban dentro del grupo de las anemias microcíticas, ¿no? Se escapa del resto de las anemias hemolíticas en que no son macrocíticas ni normo, más bien tienden a ser microcíticas las talasemias. Entonces, ahí a veces nos podemos confundir con las anemias ferropénicas, ¿no? Porque también son microcíticas. Hay algunos datos que nos van a permitir diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, la amplitud de distribución eritrocitaria, que en las ferropénicas tiende a estar incrementado y en el caso de las talasemias tiende a estar normal, ¿ok? O el perfil de hierro, ¿no? Que definitivamente la disminución de la ferritina es diagnóstico para ferropenia, a diferencia de las talasemias donde no suele estar alterada, suele estar normal. Ahora, la forma como uno diagnostica talasemia es con una electroforesis de hemoglobina, ¿no? La talasemia más frecuente es la beta-talasemia, de lejos, de lejos. Y esta puede producir en la electroforesis de hemoglobina, que es un examen de sangre, puede producir el incremento de una hemoglobina alterada, que se llama hemoglobina A2, o incremento de la hemoglobina fetal, ¿no? Cuando sabemos que normalmente la hemoglobina que debe predominar es la hemoglobina A. Y esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, esto es la electroforesis de un paciente con talasemia, ¿no? La hemoglobina A es la que predomina, pero en este caso se está produciendo ya un pico de la hemoglobina A2, ¿no? Lo cual es compatible con una beta-talasemia, ¿no? Entonces, la hemoglobina A2 se puede presentar en esta patología, y esto se ve en la electroforesis de hemoglobina. A veces también puede haber aumentos de la hemoglobina fetal. ¿Ok? Entonces, para el diagnóstico, nuevamente, los cuadros de hemólisis pueden ser de etapas tempranas de la vida, la triada característica, ¿no? La ictericia, la esplenomegalia, en algunos casos cambios en los huesos largos o en los huesos craniofaciales, la anemia, que suele ser microcítica hipocrómica, ¿no? Y la electroforesis de hemoglobina con la presencia de este tipo de hemoglobina alterada, que es hemoglobina A2 que predomina, ¿no? El tratamiento, existe aquí sí un tratamiento erradicador, que es el trasplante, que se da en ciertas condiciones, no todos los pacientes, porque también tiene sus pros y sus contras, ¿no? El trasplante. Y luego tenemos terapia suplementaria o de soporte, ¿no? Casos severos, transfusiones, casos leves, moderados, podemos dar terapia de suplementación con ácido fólico. Ahora, en los casos severos, por ejemplo, ese muchachito, ¿no? Que tenía muchos cambios en los huesos, ese cráneo en cepillo, eh, muchas veces van a ser dependientes de las transfusiones, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, hay que pensar que estos pacientes pueden hacer a la larga sobrecargas de hierro, ¿sí? Hemosiderosis. Entonces, en ese contexto, parte del tratamiento también es usar quelantes de hierro, ¿no? Para evitar esas sobrecargas que pueden dañar finalmente el hígado u otros órganos, ¿no? Dentro de los quelantes de hierro que utilizamos más tenemos el deferaxiros, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos controlar en todos aquellos pacientes que son politransfundidos o que van a recibir transfusiones con frecuencia. El dosaje de la ferritina o el perfil de hierro que esté muy incrementado, que nos haga pensar en una sobrecarga, ¿no? Donde podemos utilizar estos quelantes. Ahora, dentro de las hemoglobinopatías también tenemos otras alteraciones, como son las drepanocitosis. En este caso, vamos a tener una alteración cualitativa, ¿no? También se llama anemia de células falciformes. En este caso, lo que pasa es que existe a nivel de la cadena beta-globina un cambio de aminoácidos. Se cambia la valina por el ácido glutámico, ¿no? Y esto es lo que genera la hemoglobina alterada, que es la hemoglobina S, que es la característica en esta patología. ¿Ok?
Esta es una enfermedad que sobre todo predomina en gente afroamericana, ¿no? O en gente de raza negra. Am, y lo característico, aparte de la hemoglobina S, son los hematíes falciformes, ¿no? Que como vemos aquí son hematíes prolongados, alargados, algunos en forma de hoz o en forma de media luna, ¿no? Que son característicos de esta enfermedad. ¿M? El cuadro clínico, la triada típica de la anemia hemolítica, pero acá también se suma otro dato importante que es el dolor óseo, ¿no? Por ahí se mencionó en la pregunta anterior dolor óseo, ¿no? Ese es un dato clínico importante para anemia falciforme o anemia drepanocítica o drepanocitosis, ¿no? Y esto se produce porque estos hematíes, alterados en su forma, en su estructura, pues bueno, tienden a obstruir la luz de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto puede generar cuadros de isquemia y cuadros de dolor intensos, así como también puede producir trombosis. Vamos a ver en el ítem de trombofilias, están las anemias falciformes, ¿no? Entonces puede producir dolor óseo, que puede llegar a ser muy exquisito, que lo puede llevar a la emergencia al paciente, como también cuadros de trombosis. El diagnóstico se hace mediante la electroforesis de hemoglobina, ¿no? Al igual que la talasemia, se pide este examen en sangre y si detectamos la hemoglobina S, pues eso es compatible con una anemia falciforme, ¿no? El tratamiento, sí existe también terapia erradicadora, podemos llevar al paciente a trasplante en casos severos, ¿sí? Y si no es el caso, como casos leves moderados, podemos hacer uso de un medicamento que lo que hace es bajar ese contenido de hemoglobina S, tratar de inhibirla, porque esa es la que produce los cuadros de dolor, los cuadros de trombosis, etcétera, mediante el uso de la hidroxicarbamida. ¿Ok? Que es un medicamento citorreductor, ¿no? Igual que los anteriores, podemos hacer uso de las transfusiones y del ácido fólico, ¿no? Ahora, estos pacientes también son especialmente vulnerables a infecciones, ¿no? Entonces, parte del tratamiento es la profilaxis antibiótica, ¿no? Y esto desde etapas tempranas de la vida también, ¿ok? Porque van a ser especialmente vulnerables, sobre todo a infecciones respiratorias. Entonces, esta es una electroforesis, ¿no? De un paciente con anemia falciforme y vemos, ¿no? La hemoglobina que predomina es la hemoglobina S, ¿no? Entonces, va a comenzar a disminuir la hemoglobina A y comienza a incrementar la hemoglobina S, ¿no? Que es la que está predominando en este caso, ¿no? Que es el diagnóstico de anemia falciforme. Aquí se coló una pregunta. Ya. Ok, entonces terminamos esa parte con esta pregunta. A ver, chicos, igual por el chat. A ver, se trata de un paciente con anemia moderada y microcitosis intensa, ¿ok? El BCM es menor de 78, ¿no? Microcítica. No hay evidencia de ferropenia. O sea, nos dicen que aparentemente si le han hecho un perfil de hierro está todo ok. Es obligado descartar. O sea, ¿qué debería descartar? ¿Qué debería tener en cuenta como diagnóstico diferencial? Me dice. Anemia hemolítica autoinmune, anemia perniciosa, deficiencia de ácido fólico, drepanocitosis y talasemia, ¿no? ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Todas estas preguntas las saco de los exámenes, ¿no? Del ENAM, los exámenes de salud, ¿no? Algunas por ahí del MIR, pero son preguntas que ya han sido realizadas en los exámenes, ¿no? Sí. A ver. La E, ok. A ver, ¿alguna otra respuesta? A ver, será, ok, ya. Bueno, la respuesta es la E, efectivamente, ¿no? Sí, porque nos están hablando de una anemia microcítica, ¿no? Yo les decía, ¿no? Dentro de las anemias microcíticas, encabezando la lista ferropénica, pero nos dicen que no es ferropenia, y tengo que confiar, ¿no? Que nos dicen que no es ferropénica.
Ok. ¿Qué sigue en frecuencia? Enfermedad crónica, ¿no? Pero no tengo ese dato, anemia inflamatoria, anemia por enfermedad crónica. ¿Y quién le sigue? Talasemia, ¿no? Habíamos mencionado que dentro de las anemias hemolíticas, la talasemia es la que va a producir microcitosis o la que se va a confundir con ferropenia por ese dato. ¿Ok? A diferencia del resto de las anemias hemolíticas que son normo o macrocíticas, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que descartar es talasemia. Y si me dicen beta talasemia, con más razón porque es la más frecuente, ¿no? Las anemias hemolíticas por sí son normo-macro. La anemia perniciosa es macro, ¿no? La deficiencia de ácido fólico es macro. Dos o tres slides sobre anemia hemolítica adquirida, aunque no la han incluido en su temario del sílabus, pero es importante saber por qué es la más frecuente, no sé por qué no la han incluido. Ok, entonces en este grupo vamos a encontrar a los pacientes usualmente adultos, ¿no? Y usualmente que vienen con otras comorbilidades. La mitad de los casos viene sola, la anemia hemolítica, y la otra mitad viene asociada a una enfermedad de fondo, ¿ok? Esta se produce por factores ya fuera del entorno, fuera del hematíe, ¿no? O sea, del entorno del hematíe. Por ejemplo, anticuerpos, como pasa en las anemias hemolíticas inmunes, o por traumatismos, como pasa en las anemias hemolíticas no inmunes, o agentes infecciosos, ¿no? Por ejemplo, entre los más frecuentes. Entonces, aquí, para poder diagnosticar una anemia hemolítica inmune, hay un examen base que uno debe conocer, que es el test de Kunz directo o prueba de Kunz directa, ¿no? Que se hace es un examen en sangre, ¿ok? Entonces yo tengo a mi paciente con anemia, o sea, reducción de hemoglobina, con mis criterios de hemólisis, por ejemplo, reticulocitos altos, bilirrubina, premio indirecto, actoglobina baja, DHL alto, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es descartar lo más frecuente. ¿Y qué es lo más frecuente? Si es un adulto, por ejemplo, ¿no? Si recién tiene el cuadro de anemia hemolítica, o que sea una anemia hemolítica autoinmune. Y eso lo hago con un test de Kunz directo. ¿Ok? Si la prueba de Kunz es positiva, esto ya es diagnóstico, ¿no? Estoy ante una anemia hemolítica inmune. Esta es una prueba altamente sensible, ¿ok? Entonces es muy probable que tenga el diagnóstico con la positividad. Y si es negativo, ahí sí pónganse a pensar, ¿no? Que si es una anemia hemolítica congénita de la que hemos visto, ¿no? Donde es importante indagar sobre la historia familiar, o acá faltaba uno, que sería la anemia hemolítica no inmune, ¿no? La no inmune no produce positividad, obviamente, del test de Kunz. ¿Ok? Entonces es una prueba que se hace en sangre. Lo que se hace es tomar una muestra de sangre del paciente que presumimos que tiene los glóbulos rojos en su superficie anticuerpos fijos y se le agrega un reactivo, que es el reactivo de Kunz, que si este aglutina con los hematíes se considera positivo. Positivo para anticuerpos, anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Los anticuerpos pueden ser de distintos tipos. Nosotros tenemos IgG, IgM, IgD, siendo el más frecuente el IgG, de lejos, ¿no? También tenemos C3D, ¿no? Que también complemento se podría presentar. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune es aquella, como su nombre lo dice, que se produce por la presencia de anticuerpos que van a destruir los eritrocitos, ¿no? Acá los eritrocitos no se destruyen porque son anómalos, porque están alterados, están defectuosos, sino porque tienen anticuerpos que se han fijado a su membrana, a su superficie, y terminan destruyéndolo, ¿ok? Esos anticuerpos pueden ser de dos tipos. Tenemos los anticuerpos calientes y fríos, ¿no? Los anticuerpos calientes son los que más frecuentes y son los que se reaccionan a 37 grados, ¿no? Por eso el nombre de caliente. Habitualmente son IgG positivos o en algunos casos pueden ser IgG con C3D, ¿ok? Estos en su mayoría van a producir una hemólisis extravascular. Las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes son las más frecuentes, ¿ok? Y si lo comparamos con las frías, son las menos severas o menos agresivas. La fría sí es más severa. ¿Por qué? Ahí vamos a ver por qué la hemólisis que produce es usualmente intravascular, ¿no? Se dice que es frío porque los anticuerpos reaccionan a temperaturas bajas, 4 grados. Aquí estas suelen ser IgG negativo y pueden ser solo C3D positivo. ¿Ok? Ahora, estas anemias hemolíticas, como les mencionaba, pueden venir solas o pueden venir acompañadas de otras patologías, ¿no? Como se trata de población adulta, puede venir acompañada de un cáncer, puede venir acompañada de una enfermedad infecciosa, de una enfermedad traumatológica, etcétera, ¿no? Entonces,
siempre cuando uno tiene un caso de una anemia hemolítica autoinmune, uno debe buscar alguna enfermedad por ahí asociada, ¿no? Y no quedarse solo con este diagnóstico, ¿no? Porque en el 50% de los casos van a encontrar algo de fondo, ¿no? En el caso de hematología, de neoplasias hematológicas, a la cabeza está linfoma y leucemia linfocítica crónica. ¿Mm? Y el resto ya tienen otros tipos de cánceres u otras enfermedades reumatológicas e infecciosas. Entonces, como les decía, pues según la etiología, las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿no? La mitad tiene una causa, la otra mitad se desconoce. Idiopática le decimos, ¿no? Idiopática, ¿no? Entonces, dentro de las causas hay una lista muy grande de enfermedades. En anticuerpos fríos hay que pensar si es una neoplasia, hay que pensar en una enfermedad linfoproliferativa, ¿no? Linfoma LLC o leucemia linfocítica crónica. Si es una infección, hay que pensar Mycoplasma pneumoniae o virus del Epstein-Barr, ¿no? Dentro de los más frecuentes. ¿Ok? Y en anticuerpos calientes sí es muy variable, la verdad, y la lista es muy, muy variable de las patologías. Ok, entonces con esas tres, creo que terminé en la parte de anemias hemolíticas autoinmunes para que tengan una idea, nada más, de que esta es la más frecuente, se diagnostica por esta prueba del test de Kunz. Hay que tener en cuenta que hay anticuerpos que fijan el hematíe y que terminan destruyéndolo, ¿no? Y que en la mitad de los casos va a ir asociada con una enfermedad de fondo, ¿ok? No hablé mucho sobre el tratamiento para no hacer más compleja la charla, ¿no? El tratamiento es totalmente distinto a las anemias hemolíticas congénitas, ¿ok? Ok, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Estamos terminando ya la primera parte del día de hoy, la primera teoría. ¿Alguna pregunta?